Bienvenidos a Inmersión Profunda. Hoy nos vamos a meter de lleno a un tema, pues, fundamental: el Estado. ¿De dónde salió? ¿Qué es en realidad? Vamos a ver su origen, su concepto, usando como guía un texto académico, el capítulo 2, El Estado y su origen, de un libro sobre teoría del Estado. La idea es entender cómo llegamos a esta forma de organizarnos y, bueno, qué ideas la definen, ¿no? Desde lo más antiguo hasta hoy. Queremos, digamos, desentrañar la esencia de algo que nos toca a todos siempre. Ok, vamos a empezar con algo clave que dice el texto. El Estado, así como lo vemos ahora, pues no apareció de la nada. Para nada. Ha sido una evolución larguísima, casi 5,000 años, desde cosas muy básicas hasta el Estado-nación de hoy. Si seguimos a Porrúa Pérez, que menciona la fuente, ¿cómo inició este camino? Pues mira, es un recorrido bien interesante y nada recto, ¿eh? Si vemos hacia atrás, las formas de organización política eran súper distintas. Por ejemplo, allá en Asia Oriental, ya en el siglo VIII a.C., pues había imperios, monarquías hereditarias, las dinastías. Ajá. El emperador era casi como un representante del cielo. Pero, fíjate qué curioso, se entendía que tenía cierta responsabilidad con el pueblo, que debía seguir leyes. Luego vino el feudalismo y figuras como Confucio o Lao Tse buscando como restaurar una ética que se había perdido. Ahora, si nos vamos al Antiguo Oriente, Egipto, Persia, ahí el texto habla de estados despóticos o teocráticos. Despóticos, o sea, Que el poder estaba muy concentrado. La conexión del gobernante con lo divino era fortísima. Y los derechos, tanto privados como públicos, pues muy limitados, ¿no? Para ciertas castas, para las élites nomás. Luego está Grecia, que nos da otra visión. Esparta, por ejemplo, súper militarizada. Sí. Atenas, que pasó de reyes a una democracia. Aunque, ojo, una democracia donde no todos participaban igual. La lana importaba, ¿no? Exacto, la fortuna contaba mucho. Lo importante era la polis, la ciudad-estado. Tenía autoridad total sobre sí misma. Las leyes se imponían, sí, pero la libertad individual, como la pensamos hoy, era diferente, más bien subordinada al grupo. Y Roma, claro, imprescindible. Desde su fundación, luego la monarquía electiva con pleitos entre patricios y plebeyos, la historia clásica. la república famosísima y al final el imperio. Roma desarrolló un derecho impresionante, pero incluso ahí, y fíjate, aún después de adoptar el cristianismo, pues no todos eran persona con todos los derechos. La idea de igualdad universal, tardó muchísimo en cuajar. Es que es increíble ver cómo cada cultura puso su granito de arena, pero ninguna es igual a lo que tenemos. Y mencionas la caída del Imperio Romano de Occidente, un momento clave. Entramos a la Edad Media. ¿Qué pasó ahí con la idea de Estado? Como que se diluyó. No se perdió del todo, ¿eh? La influencia romana siguió, piensa en Carlomagno queriendo revivir algo parecido al imperio. Pero sí hubo un cambio, yo diría que fundamental. El texto dice que pasamos de un monismo político. A ver, espera. Monismo, dualismo. Suena medio abstracto. ¿Podrías explicarlo más sencillo? Por un lado, el rey o emperador, pero por otro agarraron mucha fuerza los señores feudales en sus tierras, y también la iglesia. Ah, ya. El poder se fragmentó un montón con el feudalismo. Entendido. O sea, un poder como repartido y a veces hasta peleándose entre sí. Y para llegar al Estado moderno que conocemos, ¿hubo que volver a juntar ese poder? Justamente, hacia el final de la Edad Media, y con el empujón del Renacimiento que puso la razón humana otra vez en el centro, pues hubo un esfuerzo grande por reunificar territorios, por crear administraciones más centrales. Se supera ese dualismo medieval. El Estado se pone por encima de la Iglesia y del poder feudal. Y esto lleva al absolutismo. Donde el rey era el mero mero. Exacto, concentra muchísimo poder. Pero paradójicamente, como dice la fuente citando a Giannini, este absolutismo y las guerras de esa época, siglos XV a XVII, ayudaron a formar los estados modernos en España, Francia e Inglaterra. ¿Cómo? ¿Que ayudaron? Suena raro. Pues porque al centralizar, crearon estructuras más parejas en todo el territorio y eliminaron muchos privilegios locales. Y eso, sin querer queriendo, puso las bases para la idea de igualdad ante la ley que estallaría después con la Revolución Francesa.
Ahí está el cambio clave hacia lo moderno. Entonces, este Estado moderno que nace, ¿qué lo define? ¿Qué lo hace tan diferente de lo anterior? Mira, la gran diferencia es que ya no hablamos solo de un rey y su tierra. El Estado moderno se piensa como una comunidad nacional organizada. Y lo esencial es que se basa en un orden jurídico, un sistema de leyes que regula cómo se relaciona el Estado con la gente. Reconoce, aunque a veces más, a veces menos, la libertad individual. Y, muy importante, establece que el poder del Estado no es ilimitado. Tiene límites. Debe tenerlos y debe orientarse al bien común. Esta es la semillita del Estado constitucional que veremos después con gente como Locke, Montesquieu, Rousseau. Los pesos pesados. Exacto, exigiendo constituciones, división de poderes, derechos fundamentales. El Estado se vuelve una realidad política, social que está en todos lados. Todo este recorrido histórico nos deja con la pregunta clave. Si cambió tanto, ¿qué es el Estado hoy? La fuente dice que hay respuestas, para aventar para arriba. Desde Hegel, que lo veía casi como la máxima creación humana. Todo lo que el hombre es, se lo debe al Estado, decía. Casi nada. Hasta Marx, que lo veía como una herramienta de los ricos para oprimir a los pobres. ¿Hay alguna definición, digamos, más neutral o general? Sí, las visiones son súper distintas, es verdad. Pero una definición funcional que recoge el texto podría ser algo así como una sociedad humana, en un territorio, que se organiza con leyes creadas y aplicadas por un poder soberano. ¿Para qué? Para buscar el bien público temporal. Y forma una institución con personalidad propia, moral y jurídica. Maquiavelo, ya en el siglo XVI, fue de los primeros en usar la palabra estatus, Estado, con este sentido político en El Príncipe, cuando hablaba de repúblicas o principados. Y dentro de esa idea general, ¿dónde ponen el acento los distintos autores que menciona el texto? Porque como dices, parece que cada quien lo ve desde un ángulo diferente. Exacto. Algunos, como el propio Maquiavelo, se fijan mucho en el poder. La soberanía es lo central. Otros ven al Estado más como la estructura social, el pueblo ya organizado. Porúa Pérez, que citan ahí, le da un enfoque interesante. Ve al Estado como una creación cultural que tiene un propósito, un fin. Y es ese fin lo que le da forma y lo diferencia de, no sé, un club de lectura o una empresa. Y dice algo importante, el Estado es real, existe, no es solo un símbolo o una idea. O sea, no es algo abstracto nada más. No, para él tiene una existencia objetiva. Luego tienes a Hans Kelsen, un gigante del derecho, que básicamente dice, Estado y derecho son lo mismo, inseparables. El Estado es el conjunto de normas jurídicas. Punto. Y Rousseau, con su contrato social, que es súper influyente, imagina que empezamos libres, pero caímos en la desigualdad. La historia de siempre. Y entonces, para recuperar la libertad, pero ahora protegida, hacemos un pacto y creamos el Estado. Y como el poder siempre quiere más poder, necesitamos el derecho para controlarlo. Esto nos lleva directito al concepto de Estado de Derecho. Estado de Derecho. Esa frase la oímos por todos lados. ¿Qué significa exactamente según lo que leíste? Pues significa un Estado donde nadie, pero nadie, está por encima de la ley, ni los que gobiernan. El poder está limitado por normas claras, legales, y los ciudadanos, pues somos libres de hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Como dice la definición de Pina y de Pinavara, que citan, es aquel cuyo poder está determinado y limitado por la ley. Que el poder no sea arbitrario. Exactamente. Y no hay que olvidar las raíces filosóficas. Aristóteles ya decía que somos animales sociales, ¿no? Necesitamos vivir juntos. Para él, y luego para Tomás de Aquino, el Estado nace de esa necesidad de vivir, pero su meta es vivir bien, desarrollarnos, buscar el bien común. Es como una herramienta para no ser tan egoístas y poder cooperar. Hasta Platón, que soñaba con un estado ideal de filósofos reyes, al final reconoció en las leyes que sin un orden jurídico claro, pues no funciona. Y Jean Davin lo resume bien. El Estado existe por y para la gente, no al revés. Oye, pues parece que, aunque discutan en los detalles, sí hay como un acuerdo básico, ¿no? Que los humanos necesitamos organizarnos en sociedad con reglas y autoridad para poder vivir juntos y, pues, vivir mejor. Y esto no es pura teoría, ¿verdad? Lo vemos todos los días. Totalmente. Como dice una cita ahí del doctor Romero Beristain, el Estado no es un fantasma.
lo sentimos, lo vemos actuar. ¿Cómo? Pues a través de sus instituciones, cuando vas a un tribunal, cuando pagas impuestos, cuando usas una carretera, una escuela pública. Ahí está el Estado. Somos parte de él y él es parte de nuestra vida. ¿De acuerdo? Ya tenemos la historia, las ideas, pero si quisiéramos como desarmar al Estado, ¿cuáles serían sus piezas esenciales? Esas sin las que de plano no hay Estado. La teoría clásica, y el texto menciona a Carré de Malberg, habla de 3 elementos que no pueden faltar. Son como las patas de una mesa, ¿no? Si quitas una, se cae todo. De personas que pertenecen a ese Estado por un lazo jurídico. La nacionalidad. Eso les da derechos y también obligaciones específicas. Es el elemento humano, el pueblo. Ok, La gente. Segundo. Segundo, el territorio. Es el espacio físico donde el Estado manda, donde ejerce su autoridad exclusiva. Incluye la tierra, lo que hay debajo, el subsuelo, el aire y el mar, según lo definan las leyes de cada país, como la Constitución mexicana, por ejemplo. Es el escenario del Estado. población, territorio y el tercero. 0. El poder soberano. Esta es la capacidad de mandar, la autoridad máxima para tomar decisiones y que se cumplan dentro de ese territorio y sobre esa población. Es la facultad de gobernar. Y este poder, en la práctica, lo vemos en los poderes políticos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Este poder es lo que une a la comunidad como una sola entidad ante el derecho. Población, territorio y poder. Los 3 ingredientes. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Mencionaste los poderes, eso nos lleva al gobierno y su relación con el derecho. Aquí es donde creo que se pone más complejo, ¿no? Esa relación Estado-derecho. Hoy sí, es una relación clave y bastante discutida. ¿Qué fue primero? ¿El Estado inventa el derecho o ya había un derecho que limita al Estado desde antes? Hay escuelas que dicen primero el Estado. La ley es lo que manda el soberano, como pensaba John Austin. Ajá. Otros, los naturalistas, creen que hay principios de justicia, un derecho natural, que está antes y por encima del Estado. Pero lo interesante, como señala la fuente al mencionar a León Duguid, es que algunos dicen que hay una regla jurídica basada en la solidaridad social, que limita incluso al Estado. ¿Solidaridad social? ¿Cómo? O sea que el Estado no solo no puede ir contra esa necesidad de cooperar que tenemos como sociedad, sino que está obligado a trabajar para promoverla. Por ejemplo, dando servicios públicos. Más allá de quién fue primero, hoy entendemos que Estado y derecho van juntos. Son la base del Estado de Derecho que ya platicamos. Como dice Hermann Heller, también citado, el Estado le da validez formal al derecho, lo hace oficial, digamos. ¿Y esa idea de Estado de Derecho, cómo se relaciona con la democracia? ¿Son lo mismo o no? No son lo mismo, pero van muy de la mano. Se piensa que la democracia es la mejor forma de gobierno para crear y mantener un Estado de Derecho. Si el poder viene del pueblo, como dice la Constitución mexicana, y el gobierno es democrático, entonces se supone que las leyes, que limitan al poder, deben reflejar lo que quiere la mayoría. Tiene lógica. La idea, siguiendo a Rousseau y a Tena Ramírez, que citan, es que en una democracia, al obedecer la ley que sale de la voluntad general, pues en teoría te obedeces a ti mismo como parte de esa comunidad. Se busca juntar la libertad de cada quien con el orden que necesitamos para vivir juntos. Entendido. Entonces, tenemos la estructura, población, territorio, poder. Y el sistema operativo, por decirlo así, derecho, gobierno, idealmente democrático. ¿Cómo actúa el Estado en el día a día? Hablemos de sus funciones. El texto menciona la famosa división de poderes. Correcto. Las funciones del Estado son las tareas que hace para lograr sus metas, seguridad, justicia, bienestar, etc. Y la división de poderes, que popularizaron Locke y Montesquieu, es central aquí. Ojo, no es tanto dividir el poder del Estado, que es uno solo, sino darle funciones distintas a órganos diferentes para que se controlen entre ellos. La idea de Montesquieu era que el poder detenga al poder. Para que nadie abuse. Exacto, para evitar tiranías y proteger la libertad. ¿Y cuáles son esas funciones principales y quién las hace? Por ejemplo, en México, según nuestra Constitución. Son 3 funciones clásicas, aunque como dice la fuente, citando a De la Vignia y Santo Tomás, más que una separación tajante, es una coordinación de funciones especializadas. Primero, la función legislativa. Crear las leyes, las normas generales que todos debemos seguir. Esta chamba le toca principalmente al Poder Legislativo, el Congreso, diputados y senadores. Estas leyes deben ser abstractas, para casos futuros, generales, para todos, obligatorias
Y coercibles, o sea, se pueden imponer a la fuerza si no se cumplen. El proceso para hacer una ley es complicado, ¿no? Sí, tiene sus pasos bien definidos en la Constitución. Iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación. Todo eso. Segundo, la función jurisdiccional. Es aplicar esas leyes a casos específicos para resolver pleitos. Jurisdicción quiere decir el derecho. Esta es la labor del Poder Judicial, la Suprema Corte, los tribunales, los jueces. Su herramienta es la sentencia, la decisión del caso. Una vez que la sentencia está firme, tiene cosa juzgada, ya no se puede volver a discutir, y fuerza ejecutoria, o sea, se puede obligar a cumplirla. Es interesante cómo ha cambiado la visión del juez. Antes se le veía como un simple aplicador de la ley. Como una máquina. Casi. Ahora se reconoce que tiene un papel más activo, que interpreta y adapta la ley. Y tercero, la función administrativa. Esta es la de ejecutar las leyes todos los días y manejar los asuntos públicos. Es la actividad más visible del gobierno, la que hace principalmente el Poder Ejecutivo, el presidente y su equipo. ¿Cómo qué cosas? Pues tomar decisiones concretas, hacer obras, dar servicios, salud, educación, seguridad, cobrar impuestos. Todo eso, siempre dentro de lo que marca la ley. El texto la define como una actividad práctica para el interés público. Legislativa, jurisdiccional y administrativa. Crear la regla, aplicarla en pleitos y llevarla a la práctica. Y lo importante, como dices, es que estos poderes u órganos trabajen coordinados y se equilibren. Esa es la idea, ¿sí? El equilibrio como garantía de libertad. Bien, pues creo que recorrimos bastante, ¿eh? Empezamos buscando los orígenes lejanos del Estado, vimos cómo fue cambiando hasta el modelo moderno, exploramos las distintas ideas sobre qué es realmente, identificamos sus partes básicas y al final vimos cómo funciona con sus funciones y la división de poderes. Sí, y creo que lo que queda claro es que el Estado es una construcción humana muy compleja y que siempre está cambiando, ajustándose. Es un marco basado en el derecho que, idealmente, busca el bien común, tratando de equilibrar siempre la libertad de cada uno con lo que necesita el grupo. No es perfecto, ni de lejos, pero parece que es la forma que hemos encontrado para organizarnos en grande. Y para dejar una última idea ahí flotando, La Fuente nos recordó a Duguit y su idea de la solidaridad social como base y límite del Estado, y como razón de ser de los servicios públicos. Pensando en el poder enorme que tiene el Estado hoy, uno se pregunta, ¿qué tan presente está esa idea de solidaridad como guía real de lo que hace? ¿Logra el Estado de hoy equilibrar su poder con esa responsabilidad de buscar el bienestar de todos? Es algo para seguir pensando, ¿no? Definitivamente. Una buena pregunta para cerrar. Pues muchas gracias por acompañarnos en este clavado a fondo. Hasta la próxima.